Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara. Señores, se lo digo de manera subliminal también en este canal. Vayan a las redes sociales, suscríbanse a Otro Giro con Ariel Lara y también a BTV, Canal 32. Nosotros tenemos que motivar a la gente para que vayan. Pues no es poner un cintillo aquí, no, es ir. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual siempre la convocamos para temas en materia de derecho, y es la ex jueza Awilda Reyes. ¿Cómo está, Awilda? Muy buenos días, Ariel. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar compartiendo contigo y con tu público que siempre te sigue a donde quiera que te presentes, porque es un público que le interesa y consume el contenido de calidad como el que tú ofreces. No, muchas gracias. Tú sabes que aquí en esta etapa le estamos dando otro giro. Estamos en otro giro. Estamos en otro giro, de verdad. Yo agradezco aquí. Lo que estamos invitando siempre son amigos que han sido aliados de la otra plataforma y sabe que tiene tu espacio aquí, Awilda. Muchas gracias, muy agradecida. Por el respeto profesional que te tengo. Awilda, vamos a entrar en detalle. Se han visto diferentes casos en la justicia. Podemos citar uno de los últimos, el del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Nosotros vimos ahí una variación de la medida. ¿Por qué ocurre eso y cómo ocurre eso? Sí, como bien hablábamos en otra oportunidad, el caso del ciudadano Donald Guerrero es uno de los tantos casos en los que hemos visto en que se impone una medida de coerción de prisión preventiva, sí, como si se tratase de una pena anticipada. En el caso particular, nosotros criticábamos en principio la imposición de esta medida bajo el supuesto de que al ser un funcionario público o un exfuncionario público, una persona a la que fue sometida penalmente, pero de conocimiento público, como hace el Ministerio Público en todos los casos. Entonces habíamos sabido por la prensa que este ciudadano, todas las veces que había sido requerido ante el Ministerio Público para fines de investigación, siempre estuvo dispuesto, que incluso este ciudadano logró en varias ocasiones salir del país con la autorización de las autoridades judiciales y retornar al país y seguir enfrentando su proceso en libertad. Entonces, cuando se produce la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, nos quedamos sorprendidos porque entendimos que no era necesaria, porque este ciudadano había dado pruebas más que suficientes a las autoridades de que él estaba dispuesto a enfrentar su proceso. Y la ley establece que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Por lo tanto, si los organismos de investigación habían comprobado que este ciudadano perfectamente estaba conociendo el proceso de investigación en libertad, no era necesario la imposición de esta prisión preventiva y en el tiempo estas circunstancias eran insostenibles, como al final se produjo la variación. Sí, Awilda, pero entonces se viera como un populismo penal, porque un ejemplo, ya uno usa la excepción. Así es. Con personas que, un ejemplo como él, en ese caso, no es que yo lo defiendo en lo personal, no. No, claro. Esto es algo técnico. Totalmente. Pero si él presentó todo eso ante la ley, entonces él no era motivo para que le aplicaran esa pena, esa medida, porque entonces no era peligro de fuga, porque tiene sus negocios, tiene los presupuestos y presentaron todo. Salió del país, tuvo la oportunidad de no regresar, de fugarse y no lo hizo. Sí. Entonces no se justificó en ese momento. Y voy a tomar una palabra que acabas de decir con respecto a la pena. El tema del populismo penal se basa en que aunque nosotros tenemos un nuevo ordenamiento penal, procesal penal, tenemos un Ministerio Público que se maneja todavía bajo los lineamientos del Código de Procedimiento Criminal, sí, cuando en aquellos tiempos, 22 años atrás, existía el tránquenlo y después investigamos. Sí. Entonces la sociedad, con más de un siglo, con esa ideología social, entonces no ha aprendido que no se debe trancar a una persona para investigar, sino que tenemos un sistema garantista donde si se aplica la ley tal y como se establece y los organismos de investigación hacen su trabajo, el Código Procesal Penal está configurado para, primero,
todo investigado o procesado conozca su proceso en libertad, que es la regla, como lo hacen en otros países desarrollados, en los cuales la justicia se aplica al pie de la letra, no tan solo de los códigos, sino también de la Constitución. Eso es por una parte. Y por otra parte, está configurado para que, como resultado de una buena investigación y del respeto de los derechos de todos los ciudadanos procesados que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, del proceso penal resulte que el que se demuestre que es culpable sea condenado, pero el que se demuestre que no es responsable, entonces sea absuelto. Pero hay que dejar que el proceso siga su curso y que la investigación pueda demostrar que un ciudadano es responsable o no de los hechos que se le acusa. Entonces, por ejemplo, retomando en el caso del ciudadano Donald Guerrero, la gente ha asumido por el boom, por el escándalo, por la comercialización que están haciendo los medios de los procesos judiciales, gracias a la exposición pública que le están dando algunos administradores del sistema de justicia. Entonces, la sociedad ha asumido que este ciudadano que está siendo investigado ya es culpable. Si se le impone una prisión preventiva, la sociedad entiende que es responsable de lo que se le acusa. Ya entiende que es una pena que se le ha impuesto y que si no lo dejan en prisión preventiva, entonces la justicia no está funcionando. Fíjate que lo mismo pasó con otras personalidades como Jean Alain, que tú mencionabas. Jean Alain también fue sometido, un ex procurador, y si no se dejaba preso, entonces la sociedad, ¿qué es lo que interpretaba? La justicia no está funcionando, la justicia se vendió, la justicia no sirve, no hay justicia para los ladrones, no hay justicia para los corruptos, primero, porque se asume que son culpables sin un proceso, sin un juicio, y segundo, porque la gente entiende como necesaria para que haya justicia, que haya un preso preventivo. Y te voy a hacer una pregunta. Estos expedientes que hacen muy amplios, el expediente, un ejemplo, Calamar, por citar un ejemplo, 5.000 páginas, 10.000 páginas, estos expedientes muy grandes y no concretizan y no lo concretizan en una sola cosa. ¿Qué pasa? Entonces eso se ve débil. No tan solo débil, sino es que acumula muchos hechos, supuestamente se investigan muchos hechos, pero al final no se profundizan en ninguno. Algunos de estos expedientes, cuando uno lo lee y se va a lo que son los hechos investigados, puede notar que primero falta profundidad, faltan datos e incluso pruebas que corroboran muchísimas circunstancias y hechos que se quedan incompletos, porque como la investigación no se realizó con la profundidad y con el tiempo que amerita cada tipo penal, entonces se ve una acusación muy abultada, pero con poca sustancia. También te hago una pregunta, Wilda. Hemos visto un ejemplo para relacionar y relacionar algunos puntos. Vimos el rapero Tekashi 6ix9ine, ¿verdad? ¿Es rapero? Sí. Un artista internacional, pero él se desenvuelve en el área del rap. Un ejemplo, vimos que él podía representar un peligro de fuga, porque aunque él supuestamente no dio, pero estaba. Y esto está asustado. No digo que se iba a fugar, ¿verdad? Pero se puede fugar asustado. Exacto. Y ahí había que aplicar una medida preventiva, entonces. Sí, así es. La última que dice el código. Sí, fíjate qué contradicción a veces en el sistema, aunque la analogía, es decir, la comparación de dos casos, no está permitida en materia penal porque cada caso tiene su particularidad. Sí hay circunstancias que se dan en uno y en otro caso, como por ejemplo, en la imposición de las medidas de coerción. Hablábamos de un ciudadano anteriormente que ha demostrado que está en la disposición, siempre ha estado en la disposición de presentarse al proceso y no ha demostrado indicio alguno de que quiere sustraerse. Incluso salió en varias ocasiones del país y regresó a seguir enfrentando su proceso. Sin embargo, según lo que dan cuentas algunos medios que cubren este tipo de información, este ciudadano, después que presuntamente se encontraba en el lugar de los hechos, trató de escaparse
o sustraerse del proceso o evadir la persecución. De no ser así, quizás no hubiese sido detenido en un lugar muy distinto al que este se supone que es el domicilio donde acostumbra a estar. Sí. Se manejaron varias hipótesis y se creó la duda de que este ciudadano, que no es dominicano ni reside permanentemente en nuestro país, tenía o pudo haber tenido lo que es la intención de sustraerse del proceso. Sin embargo, parece que en la audiencia de medida de coerción, sus abogados lograron demostrar que ese ciudadano sí presenta arraigo suficiente para demostrarle al tribunal que él puede, primero, no sustraerse del proceso, segundo, no obstaculizar la investigación y tercero, no representar un peligro para las víctimas, teniendo en cuenta el hecho que se está investigando en el que presuntamente él está implicado y tiene algún tipo de responsabilidad penal. Entonces parece como la medida de coerción es para determinar si el ciudadano investigado presenta presupuestos suficientes para estar en el proceso penal, ya sea privado de libertad o en libertad. La jueza que conoció el caso se le demostró al parecer que este ciudadano sí presentó arraigo suficiente. Yo te quiero preguntar también sobre un caso que va a hacer tendencia en las redes sociales por la personalidad que es el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que llevaba un caso similar al de Gonzalo Castillo, al de Illana Alain, al de Donald Guerrero, que estos tres le han variado la medida. ¿Qué pasaría con José Ramón Peralta si se pudiese ver? Sí, yo creo que al igual que en los demás casos, hay como un elemento común. Son acusaciones públicas de exfuncionarios públicos, de hechos complejos, de expedientes que se instrumentan con una voluminosidad sorprendente, casi inmanejable para lo que es el proceso penal. Y si el Ministerio Público lleva la misma línea de acción que hasta el momento ha demostrado con otros casos similares, entonces podríamos esperar otro escándalo público, un juicio paralelo en los medios de comunicación para de alguna forma hacer entender a la sociedad que este ciudadano investigado tiene que guardar prisión y que de entrada, sin celebrarse un juicio, sería no un presunto, sino un responsable de los hechos que el Ministerio Público ha investigado. Sí. Aguila, ¿cómo ve la comunidad del derecho, ya que a la cual tú perteneces, los medios de comunicación cuando se centran en casos, un ejemplo como lo que han pasado, que pueden decir fulano es un ladrón, fulano es un corrupto, o sea, predisponen, pero no hay una sentencia todavía. Y estos mecanismos de presión van, un ejemplo, el Ministerio Público, sí, van a la misma justicia. ¿Qué se ha hablado de eso? Mira, ciertamente nosotros los profesionales del derecho vemos con cierta preocupación que los procesos que pasan por nuestras manos salgan a la luz pública o se manejen con un juicio paralelo ante la opinión pública. Hace unos años, antes del boom de las redes sociales, teníamos claro lo que somos los abogados, que la prensa es un cuarto poder. Y es un cuarto poder que el derecho y la justicia debe tener de su lado. Sin embargo, ahora yo creo que las universidades van a tener que cerrar las facultades de derecho porque primero los casos se llevan ante las redes sociales. Todo el mundo que tiene acceso a comentar una noticia, a dar una opinión, a tener un programa de opinión o hasta tener un programa de farándula, están haciendo contenido con los procesos judiciales. Entonces todos somos abogados, todos somos jueces, todos somos fiscales y uno escucha una serie de barbaridades en los comentarios, no tan solo de la sociedad común, sino también de personas que tienen y utilizan medios de comunicación. Entonces esto, más que ayudar a la clase jurídica, más que ayudar a las personas involucradas en procesos penales, es algo que desayuda a la sociedad porque la malinforma y fomenta creencias
principios y valores que están totalmente divorciados con lo que se supone tiene que manejarse dentro del sistema de justicia penal. Entonces, las autoridades y personas encargadas o responsables o que tengan la forma de ocupar posiciones desde las cuales se puedan hacer cambios, sí, hay que poner atención a este tema porque eso está dañando el sistema de justicia y a la sociedad en general. Aguilda, antes era la íntima convicción del juez. Así es. Hoy en día es la prueba. Tú que fuiste jueza, ¿puedes establecer una diferencia? ¿Y cuál sería, sí, claro, más factible para cualquier proceso? Sí, sí. Mira, anteriormente era la sana crítica y ahora es, ahora es la sana crítica, antes era la íntima convicción. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, como hacen ustedes ahora, la mayoría, como hacemos nosotros, vemos una noticia, imaginémonos que somos juez, nos dan una versión y yo decido la suerte de ese ciudadano imputado en base a lo que yo creo y entiendo y me parece. Sí. Como hace muchísima gente. Ahora escuché con Tecachi que tú mencionabas, no, tiene que quedarse preso porque él tiene un historial delictivo, tiene que quedarse preso porque agrede a su pareja. Sí. Eso es íntima convicción. Usted está convencido personalmente por la información que ha recibido de diferentes vías de que ese ciudadano tiene que ser pasible de una sanción. Y usted, si fuera juez, le impondría una sanción. Ahora, la sana crítica es diferente. La sana crítica se trata de que a ese ciudadano, vamos a utilizar el mismo ejemplo de Tecachi, a Tecachi, más adelante, tiene que probársele al juez que vaya a determinar su responsabilidad penal, que él es responsable de esos hechos. ¿Y cómo se lo demuestra? Con pruebas. No es lo que el juez le parezca, o que Tecachi tiene muchos tatuajes, o que su perfil le parece de una persona capaz de cometer esos hechos. No es lo que el juez crea, es lo que se demuestre en justicia. Entonces, sí, de manera objetiva, el juez tiene que valorar esas pruebas que le son presentadas y tomar una decisión. Si son suficientes para demostrar que ese ciudadano cometió los hechos conforme lo dice la ley, entonces imponer la sanción que corresponde. De lo contrario, entonces tendría que dejarlo libre, y por eso te decía al principio, el código está concebido ¿para qué? Si se demuestra que es culpable, se le imponga una sanción. Si no se demuestra, entonces tiene que dejarse libre. Sí. Se ha hablado, Aguilda, ahora que menciono el código, de una posible reforma al Código Penal. Se ha discutido siempre. Ay, sí. Hay algunos que han hablado de la figura del cúmulo de pena. Así es. Como experta en derecho, ¿sería factible el cúmulo de pena? En nuestro régimen, no, por muchísimas razones. Primero, normativas. Segundo, de investigación. Y tercero, de logística. Nuestro sistema penitenciario no está preparado para tener personas privadas de libertad por más de 40 años, que es posible ahora mismo. Es decir, que usted confinar a una persona a 60, 70 años a un sistema con las debilidades en investigación, en el sistema de juzgamiento y en el sistema de seguimiento de la ejecución de esa sanción, exacto, entonces sería muy peligroso. Yo creo que nosotros tenemos primero que fortalecer nuestro sistema desde el paso 1, desde la etapa 1 del proceso, que es la investigación, hasta la etapa final, que es la ejecución de las sanciones penales, para entonces nosotros poder establecer un régimen en el cual las personas puedan pasar un largo periodo privado de libertad cumpliendo una sanción. Amén, amén. Y no quiero dejar pasar por alto esto de que nosotros como Estado somos signatarios de derechos, de tratados internacionales sobre derechos de los reclusos, que incluso han motivado lo que es la renovación y reestructuración de nuestro sistema carcelario. Entonces, bajo los principios que nosotros queremos imponer sobre los reclusos, eso iría muy en contra de esos tratados internacionales que ha firmado y ratificado nuestro país, sí, con respecto al tratamiento de los reclusos y su estadía en prisión. Recordemos que se habló mucho de lo que es
la reforma de la humanización del sistema carcelario, que eso viene como corolario también de toda esta transformación carcelaria a raíz de estos tratados que nosotros hemos firmado. Por lo tanto, eso iría en contra de todo lo que nosotros hemos logrado hasta el momento. Abuela, llegó un amigo que tenemos en común, que sí le da otro giro a esto, y es el tiempo. Es un dictador. Siempre. Pero ya yo quiero en esta parte final que me dé tu opinión sintetizada sobre un posible proyecto que hay, que se puede realizar, la creación del Ministerio de Justicia. Eso sería cambiarle el nombre a nuestro sistema sin poner atención a los problemas reales. Eso es como usted vestir una dama a la que le faltan dientes, a la que hay que arreglarle las uñas y a que hay que ponerle en condiciones óptimas todos sus órganos internos. Entonces yo entiendo que antes de cambiarle el nombre, de cambiar fichas, movimientos, posiciones, funciones, entonces nosotros nos enfoquemos primero en fortalecer lo que tenemos, en reestructurarlo para que el sistema de justicia pueda funcionar de manera más eficiente y más eficaz. Que no tengamos tanta mora judicial, que no tengamos tantos presos preventivos, que no tengamos las cárceles en las condiciones que la tenemos y que el Ministerio Público de una vez por todas sea un verdadero órgano investigativo que tenga los recursos físicos, tecnológicos y humanos para realizar verdaderas investigaciones. Investigaciones de verdad, al estilo CSI, como me dicen algunos estudiantes, así o más. A eso que nosotros tenemos que aspirar y después le podemos llamar como querramos. Pero yo creo que primero es lo básico, lo fundamental, que funcione, que nosotros estemos orgullosos del sistema de justicia que nosotros tenemos. Y después entonces hablamos de todos los demás. Para mí eso es superfluo. Eso no es necesario en este momento. Y nosotros tenemos cosas más importantes a los cuales prestarle atención en este momento. Y superar el populismo penal. Por favor, sobre todo. Gracias, Wilda, de verdad. Gracias a ti. O sea, que este programa es tuyo, del pueblo Muchas dominicano. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Brillante, Wilda. Gracias.